Buenos días, señores. Benavides, Presente. Coveñas, Guadalupe, Ingeniera, buenos días. buenos días. Guerrero, Guamaní, Huarcaya, Julca, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Medina, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Norabuena, Presente, ingeniera, buenos días. Núñez, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Ochoa, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Peña, Rivas, Presente, ingeniera. Buenos días. buenos días. Santana, presente. Sornosa, Tello, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Presente, ingeniera. Buenos días. ¿Alguien faltó? Dice presente. Bueno, entonces vamos a continuar el tema que estábamos revisando. Este día jueves está programada la práctica número 3. Y tenemos dos consideraciones. La primera es que si hacemos la sustentación de la práctica 2 este jueves y la práctica 3 el jueves siguiente, o al revés. ¿Cómo prefieren ustedes? Sustentación este jueves, yo creo. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Yo también creo que mejor se estaciona este jueves. Ya, entonces este jueves sería la sustentación de la práctica 2 y el próximo jueves la práctica 3. Pero no se confíen porque se han acumulado varios temas, o sea, tenemos el tema de socavación, morfología fluvial y protección de riberas, todo para la práctica 3. Así que vayan estudiando también. Ingeniera, ¿de casualidad habrá algún seminario antes de la práctica 3? Hemos estado viendo problemas en todos estos temas y pienso que con eso podría ser suficiente. Pero de todas maneras, si hay tiempo, haremos más problemas. Sí, ingeniera, gracias. Bueno, continuaremos entonces con las obras de protección. Habíamos visto las pantallas, que son muros portantes, que nos van a permitir tener acceso a la ribera con seguridad, por ejemplo, para puertos, muelles, caminos, como los que estamos viendo aquí en la figura, y que pueden ser de diferentes materiales como concreto, acero, arena, aluminio, o incluso se usan llantas. De todas maneras, lo importante es que el muro sea estable,
lo cual quiere decir que debe ser capaz de resistir el peso del relleno que se encuentra detrás y además tiene que resistir el embate del agua, para lo cual debe tener una debida protección contra la socavación. En este ejemplo vemos que la protección a pie de la pantalla está compuesta por roca, pero además hay un pilote de madera para reforzar esta protección del pie de la pantalla. Además, esta pantalla está hincada como un pilote y tiene un relleno posterior que le permite, digamos, completar las condiciones del terreno, pero que además debe evitarse varias condiciones. La primera condición es que no se vaya a acumular el agua acá, es decir, debe haber un debido drenaje. Y además, en caso de que esta madera pueda tener algún efecto, digamos, de corrosión, entonces aquí se está considerando un elemento de protección que podría ser, dice, por ejemplo, un filtro o una madera especial o incluso plástico. Pero en todos los casos, este material permite que la pantalla sea impermeable, pero lo que debe asegurarse es que el relleno posterior tenga un elemento de drenaje. Porque si es que aquí se llega a acumular el agua, esto originaría una supresión muy grande que podría hacer fallar la pantalla. Y además vimos que hay un cable que está empotrando la pantalla al terreno mediante un muerto. Y con todo eso ya se asegura que este muro es un muro portante. Aparte de eso, podemos considerar muros de menor tamaño. Por ejemplo, estas cercas o setos, que se refieren a elementos de menor tamaño, de menor altura, y que tienen la finalidad de proteger las partes más bajas de la orilla de corrientes pequeñas. Los siguientes son los muros guías. Cuando hicimos el listado de los requerimientos, habíamos visto que nos queremos asegurar de que el agua pase por el vano del puente. Y entonces estos muros guías justamente tienen esa finalidad. Tenemos que la corriente puede ser errática o puede cambiar de curso, sobre todo si es que se ha invadido una buena parte de la llanura de inundación para construir el puente. Aquí nos muestran como ejemplo diferentes trayectorias que podría tener el flujo. Pero la idea es que pase por el vano y entonces el asunto es asegurar mediante un muro guía que el agua siempre tienda a ir al vano del puente. Por eso se indica que estos muros guías están ubicados en o cerca a los extremos de los terraplenes de aproximación. Estos terraplenes de aproximación para guiar la corriente hacia la abertura del puente. Y además minimizan las perturbaciones del flujo. Cuando mostramos las figuras, ustedes notaron que había una presa al pie del puente. Y esa era una presa de control o una traviesa. Estas traviesas son muros rígidos, como el que estamos mostrando aquí. Este es un muro rígido que podría ser de roca o concreto. Y aquí podemos ver otro muro rígido que a diferencia del anterior está inclinado, que consiste de un revestimiento de enrocado. Ya sea inclinado o sea recto, estos muros lo que tienen la finalidad es de fijar el fondo. La idea no es que obstruyan a la corriente, sino que permitan que el fondo no se mueva. Aquí podemos observar que en este cauce se ha trazado estas traviesas a todo lo ancho del río, pero en la condición actual el río solamente está pasando por este lado. Por lo cual ahí podemos notar cómo está cayendo, el agua cae sobre la traviesa y entonces se origina un salto hidráulico, que puede ser de diferentes condiciones.
Esto lo vimos con más detalle en el capítulo de socavación. Vimos que el chorro cae y entonces aquí se hace un foso de erosión y el salto puede ahogarse. El que estamos viendo aquí en la figura es un salto ahogado. Por eso solamente podemos notar la turbulencia en el agua. Y de ahí, bueno, el flujo recupera su condición normal. Estas presas de control entonces tienen la finalidad de asegurar este terreno para que no sea erosionado por el agua. Y además permiten también cubrir o reducir la fuerte pendiente. Si bien aquí se produce una socavación, esto ya está controlado de tal manera que lo que se evita es que se produzca una degradación hacia aguas arriba. En el caso del río Rímac y del río Chillón, se han construido estas presas de control, además con la finalidad de hacer que el agua se infiltre. La idea es que aquí se produce una disminución de la velocidad en este tramo hay menos velocidad, y con eso da tiempo a que el agua se infiltre. Y con esa infiltración se puede recargar los acuíferos. Así en el río Rímac y en el río Chillón se han construido estos, y estos se pueden observar en las imágenes satelitales. Aparecen como unas rayitas, particularmente en el periodo húmedo. En el periodo seco no se notan muy bien. Aunque tal vez si la imagen tiene buena nitidez se podría notar parte del muro. Pero en la temporada de avenida sí se notan varias rayitas y así con la espuma blanca, que es la condición o la zona donde están ubicadas estas traviesas que tenían la finalidad de aumentar la infiltración para favorecer la recarga del acuífero. La fotografía que vemos aquí es del puente del Ejército antes de que se construyeran los dos puentes colgantes que existen en la actualidad. El asunto es que cuando este puente se construyó, el río estaba en este nivel. Y en el transcurso de los años, se produjo este desnivel de 18 metros de alto. Y todo eso producto de la degradación. Para impedir de que el puente falle, y entonces se construyó este muro, esta presa de traviesas o esta presa de control, que pueden ver ustedes que en realidad es inmenso. Como digo, aquí tiene 18 metros de alto. Y cuya finalidad es impedir de que la degradación avance hacia el puente y lo destruya, y también hacia aguas arriba. Aquí es donde se generó el cañón que está aguas abajo del puente del Ejército, que anteriormente no existía. En realidad no podríamos decir que fue solamente la causa del puente, sino también toda la construcción de viviendas que existen en ambas riberas del río. Y otra cosa notable como la que podemos ver aquí, que es la invasión de basura. Esta invasión o sea que utilizan el río como basurero. Y allí llega no solamente basura común, sino incluso escombros que son residuos de la construcción. Esta pieza de traviesas entonces está protegiendo aquí el río de que esta degradación continúe hacia aguas arriba. La razón entonces por la que se construyeron los dos puentes colgantes es para impedir o evitar de que pueda haber más problemas de socavación al invadirlo con pilares. Y así tenemos estos puentes colgantes que permiten el tránsito en la ciudad, pero sin hacer empeorar la condición del río, que ya de por sí es pésima. Todo lo que hemos estado viendo Ingeniera, antes, ¿sí? una pregunta, disculpe. En la vista anterior parece que mencionó que en el río Rímac se intentaba que antes de llegar a la caída se bajara la velocidad para que se infiltre el agua. ¿No entendí mal? Sí, pero no aquí en el puente del Ejército, sino en otros tramos del río Rímac que están aguas arriba del puente del Ejército y algunos incluso más alejados, y también en el río Chillón, se instalaron estas traviesas, pero no con fin de controlar la socavación en el río, sino para favorecer la infiltración, para recargar el acuífero. Pero si las traviesas son
una parte donde el agua cae, la velocidad no debería aumentar en vez de disminuir. No, porque nosotros tenemos que el río, digamos, tiene fuerte pendiente. Entonces aquí, digamos, se construyó una traviesa. Y aquí se construyó otra traviesa. Y entonces aquí en esta zona se ha disminuido la pendiente del río y el agua se estanca. Es como una poza. En la parte entre las traviesas. Entonces, Ajá. ya, ingeniero, gracias. De nada. Bueno, todo lo que estábamos viendo antes estaba dentro del punto 1, que es estructuras. Pero ahora vamos a pasar al punto 2, que es enrocado. Y en lo que es enrocado, bueno, en realidad no solamente enrocado, este punto en realidad se debería llamar revestimientos. ¿Cuál es la finalidad de los revestimientos? Es poder proteger la orilla de los agentes externos. Una de las formas de revestimiento es el enrocado. Este enrocado que está conformado por rocas colocadas en la ribera, pero no es el único tipo. La estabilidad del enrocado se debe a su peso propio y a su imbricación. ¿Qué entienden ustedes por imbricación? Puede ser el acomodamiento de las rocas, que se deben encajar para que no se desprendan. Ya, pero tiene que ver con el entrelazamiento que hay entre unas rocas y otras. Digamos que todas las rocas no son del mismo tamaño, sino que hay rocas que se acomodan en los huecos que quedan entre las otras rocas. Entonces la imbricación es el amarre que hay entre todas estas rocas y que impide que caigan. Ahora, esta propiedad que está aquí es también para cualquier revestimiento. La idea es que solamente protege el material base, pero no es un muro portante. Ninguno de los revestimientos es un muro portante. O sea, no va a sostener el material base. El material base tiene que ser estable geotécnicamente. Y sobre este material estable es que se coloca el revestimiento. Entonces aquí estamos viendo un revestimiento que está conformado por enrocado. Como decíamos, existen rocas grandes, rocas un poco más pequeñas, etcétera, de tal manera que unas rocas se amarran con otras y sin necesidad de colocar algún tipo de aglutinante. Aquí entonces tenemos que los elementos de los revestimientos, y lo que estamos viendo es un enrocado o una escollera. Estos elementos se pueden conformar en 3 grupos. Lo que corresponde a la capa de protección, al filtro, y al pie del talud. En esta figura que vemos aquí, la capa de protección está conformada por un empedrado. El filtro está conformado por grava y arena. Es decir, es un filtro granular. Y el pie corresponde a un concreto que dice que está como encintado, o sea, todo lo largo del pie de la escollera está colocado este pie de concreto. Tenemos que la cimentación de este pie debe tener en cuenta la socavación. Por eso es que nos indican que este acá es el hecho en forma normal. Pero cuando se produce la socavación puede llegar hasta acá. Pero como indican, esto es por corto tiempo. En el otro ejemplo que tenemos aquí arriba es escollera, o sea, enrocado, colocado como el que acabamos de ver en la figura, que incluso se ha dejado 1 metro dentro del cauce. Aquí también tenemos el lecho en forma normal y la socavación máxima se calcula que puede llegar hasta allí.
Entonces, tenemos que se ha colocado este elemento de esta manera, de tal manera que cuando se produzca la socavación, esto puede caer, pero sigue protegiendo a la capa de escollera. El filtro, en este caso, está conformado por una alfombra de arbustos. Y esta sería la protección de pie de talud. Y entonces tenemos que el revestimiento se coloca sobre el terreno base y debe tener un filtro, un cuerpo y una protección de pie de talud. Aquí podemos ver cómo el material que se colocó inicialmente aquí, al producirse la avenida ya se ha acomodado abajo, de tal manera que podemos encontrarnos de que ahora ya está conformando, digamos, como una trinchera que protege el cuerpo del enrocado. En este caso hay un filtro, no nos indican de qué material es este filtro. Y además vemos que se ha colocado una especie de empotramiento en el terreno. Nos indican que el espesor de este enrocado es T y longitud del empotramiento es 2T. Y además se ha protegido con tierra compactada en la parte superior. Aquí podemos ver que incluso en este caso podemos considerar de que este es el fondo original del río y cuando se produce una socavación, el material que anteriormente se había acomodado acá podría incluso caer. Pero recuerden que después de nuevo, al bajar el caudal pico, todo se rellena. Y esto, si es que hemos colocado suficiente material en el pie del enrocado, debe ser suficiente para evitar de que esta capa caiga o se socave y se dañe, ya que aquí si el material se acomoda en el fondo erosionado. ¿Cuáles son las ventajas del enrocado? Las ventajas del enrocado son su flexibilidad. Esa flexibilidad permite de que este elemento pueda, digamos, resistir los embates del agua en diferentes condiciones. Y además, dice, en caso de falla local puede ser reemplazado. En este caso podemos ver cómo este tramo ha sido dañado al pasar la avenida, pero se puede nuevamente reponer el cuerpo y el resto del enrocado. Bueno, aquí también podemos ver que hay otras partes en las que el material se ha desprendido, pero el resto del material está en buenas condiciones y por tanto el muro todavía sigue funcionando. ¿Qué características tiene que tener la roca? Dice, debe soportar la fuerza de la corriente, debe tener una granulometría adecuada y debe ser de buena calidad. ¿Cuáles son las características del filtro? Debe evitar el lavado de la porción fina de la base. Es decir, el enrocado es grueso. Tiene que ser más grueso que la base, porque de esa manera es que lo protege. Pero entre los poros, el agua podría irse llevando el material que está en la base. Entonces el filtro tiene la finalidad de evitar de que esto suceda. Y además otro que no está escrito aquí es que el filtro permite la eliminación de la subpresión o de la presión de poros, permitiendo, digamos, de que esta pueda ser liberada del material base y no produzca su falla. El filtro puede ser granular, como los que hemos visto de grava y arena, o puede ser geotextil. Utilizando, digamos, la industria se han creado diferentes tipos de materiales que pueden responder a todos los requerimientos. O también puede ser de arbustos, como vimos en un ejemplo anterior. La protección de pie de talud debe resistir la socavación producida por las avenidas y debe tener capacidad de acomodarse sin causar efectos en la capa de protección. Aquí presentamos un diagrama de análisis de enrocado que vamos a ver después con más detalle, por ahora lo dejamos. Y ahora pasamos al punto 3, que es otras formas de protección. Aquí hablamos de control de erosión por bioingeniería.
y hablamos de medidas de control de bioingeniería. En el primero, lo que estamos tratando es de resaltar qué es lo que se puede hacer para controlar la erosión, mientras que en el segundo ya se refiere a algunos casos particulares de infraestructura de control. Además, aquí hay otros elementos como por ejemplo matrices de rocas y alambres, gaviones, sacos, bloques de concreto articulado, llantas usadas y suelo cemento. Todos estos pueden corresponder a revestimientos, pero que ya no son de enrocado, sino de otro tipo de material. Lo primero es considerar como bioingeniería el uso de la vegetación como defensa ribereña. La ventaja es que es buena desde el punto de vista ambiental y además es una medida económica, pero la desventaja es que necesita mantenimiento. Además, es necesario sembrarla cuando el nivel de agua está bajo y que pueda crecer lo suficiente o estar suficientemente protegida hasta que tenga el tamaño adecuado como para poder proteger de los daños. Aquí podemos ver en este ejemplo que este es el cauce del río y aquí tenemos el nivel de agua normal. Digo, aquí tenemos el nivel de agua normal, mientras que aquí está el nivel de agua alto. Inicialmente el terreno estaba así, pero esto es inestable. Por esta razón es que se ha tenido que corregir el talud. A esto se le denomina un perfilado. Dado que este terreno es inestable, entonces se tiene que retirar esa capa, asegurando de que el terreno sea estable. Entonces ya una vez que tiene un talud menor o igual que el ángulo de reposo, entonces ya tenemos que ese es el estado final de la orilla que antes era escarpada. Ahora ya es una orilla estable. Y recién cuando es estable se puede colocar el revestimiento de cualquier tipo. En este caso la vegetación funciona como un revestimiento porque está protegiendo la orilla. Y tiene dos medidas. Uno es mediante sus raíces, es como si fuera una malla que protege el terreno de la socavación. Pero al mismo tiempo sus troncos, hojas, etcétera, aumentan la rugosidad, lo cual tiene como consecuencia también disminuir la velocidad. Y un tercer efecto es que reciben las ondas de choque del flujo, lo cual contribuye también a proteger la orilla. Sin embargo, como desventaja se indica que en caso de que fallen, es decir, no sean suficientes, entonces los daños pueden ser considerables si es que son arrancados por la crecida. Aquí nos hablan del mecanismo de defensa que habíamos estado hablando, en el cual decimos que reducen la velocidad al aumentar la rugosidad, y lo cual permite reducir también los esfuerzos de corte en el fondo. Y además las raíces compactan el material de las orillas, haciéndolo más resistente. Las características que se pueden utilizar deben ser elegidas para cada lugar en particular. Pueden ser pastos o pueden ser árboles. Y debe preferirse las especies nativas. Sobre eso hay que tener mucho cuidado. Ha habido casos desastrosos en los que por llevar plantas que funcionaron muy bien en otros lugares, se han instalado en zonas donde las condiciones permitían, por ejemplo, un crecimiento vertiginoso y desordenado de esta vegetación, lo cual ha contribuido más bien a que estas plantas proliferen tanto que sus raíces comenzaron a fracturar el suelo y además invadieron otras zonas, generando erosión, destrucción, lo cual es bastante contraproducente. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuáles son las especies que se van a seleccionar para cada lugar en particular. En esta fotografía nos muestran que es el nivel de agua normal y podemos ver que en crecidas el nivel aumenta grandemente. Entonces la protección que está ejerciendo este árbol no solamente es por la firmeza que tiene su tronco y sus raíces,
sino también por el crecimiento de las raíces. Sin embargo, tenemos que en este caso se puede producir una falla de pie de talud, originando un deslizamiento con un corte circular. Como dijimos, tendería a producirse o a fallar por la parte más débil. Aquí vemos un ejemplo en el cual tenemos que este es el río principal, y este río principal ha sido protegido mediante una línea de protección de árboles, que es lo que se indica aquí como 1, que son los árboles que están aquí en la orilla. Pero además se ha puesto otra línea de protección de árboles al costado de un terraplén de protección. Esta es la otra línea de protección, que es la 2. Y se ha construido un terraplén de protección, que es el que se indica en esta figura. Este terraplén de protección además está protegido en el otro lado por árboles. De tal manera que en este río meándrico tenemos 3 barreras o 3 formas de protección, que son los árboles en la orilla misma del río, la orilla del terraplén, el terraplén y sus árboles de protección a ambos lados. Y esto en las 2 orillas. Y esto es porque este río meándrico sabemos que tiene una llanura de inundación, y entonces se ha definido que el río podría moverse por todos estos lugares, y para evitar entonces esa migración se ha colocado el terraplén. Y para proteger el terraplén es que se han colocado todas estas filas de árboles. Aquí vemos otro ejemplo en que la protección de bioingeniería está compuesta no solamente de madera, o sea, digamos árboles muertos, sino también de elementos vivos. Nos indican aquí que hay unas estacas que están hincadas y que, bueno, son muertos, pues, ¿no? Espaciados cada 2 pies. Y que hay un alambre que asegura las estacas. Aquí se ha colocado una matriz de arbustos. Y sobre esa matriz de arbustos y los árboles están colocados todas estas plantas vivas que han sido sembradas también con espaciamientos de 2 pies. Entonces, tenemos que estas plantas vivas tienen raíces. Esas raíces les van a permitir asegurarse mejor en el terreno, proteger mejor el terreno de la erosión. Y aquí se ha colocado un pie de talud que está compuesto de rocas, pero que están apoyados sobre un geotextil. Y aquí en el inicio de la parte de la protección de bioingeniería están estas estacas vivas entrecruzadas. Entonces tenemos estacas vivas y estacas muertas protegiendo el talud. ¿Alguien me puede decir cuál es la finalidad de esta capa que corresponde a los arbustos? Esta capa de acá, que es la capa de arbustos, ¿qué finalidad tiene? Es esta misma de acá. ¿Cuál es la finalidad de esta capa de arbustos? ¿Material orgánico para las plantas? La precipitación debe escurrir hacia el río. Bueno, también tiene esa función, pero no es la principal. Aumentar la rugosidad cuando haya avenidas e inunde la llanura. Lo de aumentar la rugosidad desde la parte superior. Estos materiales funcionan como revestimiento. El cuerpo de revestimiento está constituido por las plantas que con sus troncos, hojas, follaje, etcétera, permiten aumentar la rugosidad y por tanto disminuir la velocidad
resistir el embate de la corriente y protege la orilla. Pero la pregunta es cuál es la finalidad de esta matriz de arbustos. Ingeniera, ¿no cumple una función similar a los filtros? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Ese es el filtro. Esto que estamos viendo aquí también es un revestimiento. Y ese revestimiento tiene un cuerpo, que es este. La matriz de arbustos es el filtro. Y tenemos la protección de pie de talud. Esta protección de pie de talud está constituida de las rocas, el geotextil y también toda esta acumulación que se ha hecho al pie de la capa de arbustos. Otro elemento de protección son los matrices de roca y alambre. Igualmente, estos son revestimientos. Tienen que ser colocados sobre un material estable. Y en este caso particular tenemos que están compuestos por roca que está, digamos, encerrada o amarrada mediante alambre. Diríamos que esto ha sido como el predecesor de los gaviones. Antes de que se fabricaran industrialmente, estos elementos se podían fabricar manualmente en el sitio. ¿Y por qué es que se hace estas matrices de roca en lugar de utilizar enrocado? ¿Por qué usar matrices de roca en lugar de usar enrocado? ¿Por qué es más industrial? ¿Por qué querríamos que sea más industrial? Además le dije que eran manuales. Ingeniera, porque el tamaño de roca que se dispone es muy pequeño. Muy bien. Estos se usan cuando el tamaño de roca es muy pequeño. Vamos a ver que para que el enrocado pueda funcionar, su peso tiene que ser suficiente para resistir el arrastre del agua. Y si las rocas son pequeñas, no tienen peso suficiente y no pueden cumplir esta función. Entonces lo que se hace es acumular varias rocas pequeñas, envolverlas con alambre y esto ya representa una protección mayor. Podemos ver en este caso que están amarradas en paquetes largos que a su vez están amarrados entre sí mediante un cable. Y aquí podemos ver el corte transversal. El talud se está considerando que está en 1.5 en 1 o más plano, dice. Es decir, tiene que ser estable. Y aquí tenemos el cuerpo del enrocado y como protección de pie de talud se ha considerado una extensión adicional que está dentro del cauce del río. De tal manera de que esta profundidad de aquí nos da la profundidad de socavación. Entonces la idea es que si esto se socava, esto es flexible. Y entonces esta matriz de roca y alambre puede caer. Puede caer y nos indican que aquí este ancho tiene que ser mayor de 2 veces el diámetro. El de su vez, no el diámetro, sino 2 veces la profundidad de socavación, de su vez. 2 veces la profundidad de socavación. Ingeniera, ¿Sí? ahí está. Dijo que el hecho de que sean rocas pequeñas no cumplían con, o sea, no eran capaces de hacer algo. Esa parte no la escuché bien. O sea, comparación a las piedras grandes, no soportaban tanto Ya. peso, algo así escuché. Ajá. O sea, tenemos que la estabilidad del enrocado se debe a su propio peso. Entonces, dependiendo de cuál sea el arrastre del agua, tendríamos de que pueden necesitar rocas muy grandes. Y si en el lugar no hay esas rocas grandes, entonces no podemos usar enrocado. ¿Está claro eso? Sí, sí, ingeniera, gracias. El que dije que era industrial son los gaviones.
O sea, aquí tenemos que nosotros en el lugar vamos fabricando estas matrices de roca y alambre. Pero a alguien se le ocurrió, pero ¿y por qué tenemos que demorarnos esto? Ya deberíamos tener las canastas preparadas. Y ahí es donde vino la industrialización. La idea entonces es tener estas canastas en forma de paralelepípedo de diferentes tamaños, de manera que ya no se tienen que armar en campos, sino que se compran nomás las canastas y en el campo es donde se llenan de las piedras pequeñas. Y estos gaviones son utilizados no solamente como revestimiento, sino incluso se pueden utilizar como elementos portantes. Aquí en la fotografía estamos viendo cómo estos gaviones están siendo utilizados como estribos del puente. Es decir, no solamente soportan el material, sino que incluso están soportando todo el puente. Y todo esto lo hacen también por su propio peso. La idea es que debemos acomodar suficientes cajas, es decir, suficientes gaviones como para que puedan tener esta función. La ventaja de los gaviones es que son elementos permeables, pero al igual que todo tipo de revestimiento, también requieren de filtros. Y estos filtros evitan las pérdidas del sustrato, es decir, del material base, y también reducen la supresión y por tanto evitan los hundimientos. Y dicen son una solución en lugares donde no existe roca grande o es cara para los enrocados. Entonces podemos ver aquí en la fotografía cómo la flexibilidad que tienen estos gaviones ha permitido que pese a que aquí ha habido una gran deformación, el cuerpo principal del gavión ha resistido. Y al igual que los enrocados también, las fallas locales que se puedan presentar se pueden reemplazar o corregir y el resto del cuerpo, el resto de toda la protección se mantiene estable. Pueden haber gaviones de distintos tamaños. Aquí en la figura estamos indicando cómo el cuerpo del revestimiento está conformado por gaviones de 1 metro por 1 metro. Sin embargo, dependiendo de los requerimientos, esto podría tener de 1 a 4 metros de lado. La base, o sea, el pie del enrocado, está conformado por gaviones que tienen 1 metro por medio metro. Y además se ha considerado en la parte superior para proteger el talud unos gaviones coraza o de revestimiento que tienen 1 metro por 0,20 o que podrían tener 0,30. En realidad para todo esto habría que consultar con los fabricantes para poder encontrar cuál es el tamaño más adecuado en cada caso. Noten ustedes que aquí este es el talud natural del terreno. Y entonces los gaviones se tienen que colocar de tal manera de que el peso que tiene el conjunto de gaviones y además la profundidad a la que se encuentra, aquí este nivel debe corresponder al nivel ya de máxima socavación que se considere para que pueda resistir la socavación del agua. Aquí mostramos otro ejemplo. Este es el nivel normal del suelo y cuando se produce la socavación puede llegar hasta aquí. Entonces aquí se ha considerado que esta sería la profundidad en la que se encuentra el gavión. Y noten que aquí no se ha diferenciado el pie del cuerpo, porque todos están conformados por canastas de 2 por 1 metro. Pero sin embargo, se considera que es estable, puede resistir la socavación y no hay problema de que esto se pueda deslizar, dadas las dimensiones. Nos indican que estas cajas podrían tener de 1 a 3 metros. Ahora, aquí noten ustedes que esta es la profundidad de socavación y justo el gavión se ha colocado aquí en la profundidad de socavación. En esto también hay varias opiniones, en las cuales muchos indican que es suficiente con colocar los elementos de cimentación
coincidiendo con la profundidad de socavación. Pero hay otros que consideran que debería considerarse una profundidad adicional como seguridad. Y en realidad diríamos que en el Perú, con toda la dificultad que tenemos por la información que o no existe o no es de buena calidad, etcétera, entonces es preferible tener una profundidad adicional a la profundidad de socavación, que podría ser 1 metro de seguridad. De hecho, ya una de las fórmulas que hemos visto para calcular profundidad de socavación ya considera ese metro adicional como seguridad. Pero si la fórmula no lo considera, podría ser necesario considerar un adicional debido a toda la incertidumbre que tenemos en el cálculo de la socavación, porque por lo general nuestra información no es suficientemente buena. Ingeniera, ¿Sí? disculpe, ¿todas las fórmulas contienen ese factor de seguridad de 1 metro? No, no todas. Ahorita no me acuerdo cuál es. Pero en realidad solamente es una. Por eso le digo, tienen que revisar la fórmula. Y si no lo tiene, sería preferible considerar 1 metro. Ahora hemos estado viendo unos proyectos de protección en el río Rímac y se calculan profundidades de socavación para 200 años de periodo de retorno que son de 9 metros. 9 metros de profundidad de socavación, lo cual es un valor bastante grande. Disculpe, ingeniera, ¿esa sería la socavación ante una avenida? De Socavación 200 años de periodo de retorno. Gracias. Pero igual, o sea, el problema que decimos es que existe duda acerca de que si los datos que estamos usando sean completamente válidos. Dudas sobre si la fórmula permitirá calcular adecuadamente la profundidad de socavación para esas condiciones. Y a esto le podríamos adicionar la duda de si los trabajos serán realizados con la calidad debida. Por eso es que consideramos una altura de seguridad. Bueno, regresando al ejemplo, estas tremendas canastas de 2 por 1 metro tienen que tener un peso suficiente como para resistir, digamos, por su propio peso, el arrastre del agua. Y noten ustedes que aquí no se ha considerado filtro. Vamos a ver también cuáles son las condiciones en las que hay que considerar el filtro y cuándo no. Y aquí hay una protección en la parte superior del talud, más arriba del nivel máximo de agua. Otra protección corresponde a sacos de arena. Ya anteriormente lo habíamos mencionado. Aquí podemos ver que esta escarpa es bien pronunciada. Y además, dependiendo del material del que está hecho, tenemos que esta escarpa podría fallar. Podríamos pensar en cualquiera de las estructuras que hemos visto antes o un tipo de revestimiento como los enrocados o gaviones, pero todos estos cuestan. Y entonces lo que se considera como una alternativa es llenar sacos con arena. Dijimos que la ventaja de estos elementos es que pueden ser, los sacos son de un costo ínfimo y la mano de obra pueden ser los mismos pobladores que se unen en tiempo de avenida y comienzan a rellenar y a colocar los sacos. Estos sacos pueden ser suficientes para resistir una avenida, pero antes de la siguiente avenida nuevamente los pobladores se reúnen y repiten la operación, con lo cual puede ser bastante efectivo y de muy bajo costo. Por supuesto que si ya la avenida fuera muy grande, puede ser que ya estos sacos de arena no sean suficientes como para poder proteger totalmente, pero tendrán algún nivel de protección. Aquí se muestra que este es el nivel normal del agua. Y aquí está el fondo del río.
considerando la profundidad máxima de socavación, entonces se tendría que excavar un poco más. Pero en este caso se está considerando que aquí sobre el fondo del río se están colocando todos estos sacos de arena que han sido rellenados con un material que podría ser arena y que están acumulados en capas de 6 pulgadas de alto. El talud original era este, que es un talud inestable. Ya hemos dicho que estos taludes no deben permitirse y por eso es que el terreno se ha perfilado para tener un talud que ha sido de 1 en 2 en esta zona y de 1 en 1 en esta zona. Se le ha dado mayor inclinación en la parte que puede sufrir el embate de las máximas avenidas. Porque este es el nivel ordinario, pero la máxima avenida tiene un nivel mayor. Y ya donde ya no llegue el agua se requiere un menor talud. Pero debe ser de todas maneras menor o igual al ángulo de reposo. Otra solución son las matrices de concreto articulado. Esta es una forma de utilizar el concreto. Incluso se podría considerar que esta es una solución que tiene que ver con una protección ecológica, ya que se podría utilizar incluso concreto reciclado, pero siempre y cuando fuera de buena calidad, es decir, que el concreto todavía tiene condiciones estables, no se disgrega, etcétera, porque si no fuera así no tendría ningún sentido usarlo. La idea es que el concreto se puede fabricar expresamente fuera del lugar, pero en tamaños establecidos. Y luego se va amarrando mediante cables para poder tener una capa de protección. Noten que aquí el talud también es un talud estable de 1,5 en 1. Y el pie de talud está conformado por esta longitud en el interior del cauce y que tiene la posibilidad de formarse cuando llega a la máxima avenida. Aquí podemos ver la vista en planta. Tenemos los bloques de concreto en los que se les ha preparado un elemento de pase para que pase un cable que le permita articularse con otro cable longitudinal. La finalidad de esto es que sea bastante flexible. Noten ustedes además de que están colocados en forma intercalada para evitar la solución de continuidad y que no se origine una matriz de falla. Y aquí también se ve la vista de perfil con las barras que están embebidas en el cuerpo de concreto. Que si es prefabricado, podría haber sido embebido durante la fabricación misma. O si no, lo que se coloca son las tuberías de PVC y después ya se colocan las barras dentro de cada uno de estos bloques. También las llantas se han utilizado como elementos de protección. Aquí podemos ver que estas son las llantas que también tienen un uso ecológico. En lugar de que vayan al depósito de basura, están siendo utilizadas como un revestimiento. También tienen que tener una suficiente calidad y deben estar debidamente amarradas para que el agua no se las lleve. En este caso se ve que existe un empotramiento a un muerto, que es un peso grande que impide que las llantas sean llevadas por el agua. La ventaja adicional que tienen es que se produce sedimentación y se rellena la zona entre las llantas y esto puede permitir el crecimiento de la vegetación, lo cual refuerza la protección. Y donde no hay roca ni grande ni pequeña, entonces se puede usar con suelo cemento.
una combinación de suelo-cemento de tal manera que se van colocando por capas como una protección de la ladera. Aquí se está considerando un talud de 1 en 3. Tenemos que este es el nivel del terreno. Este es el nivel del terreno. Y allí se ha hecho una excavación, una trinchera para poder colocar adecuadamente todas estas capas de suelo cemento. Aquí nos indican el nivel mínimo del agua. Y este acá es el nivel máximo del agua. Aquí se está considerando 2,40 metros. En esto también puede haber una dificultad para poder utilizar esto cuando ya la urbanización, digamos, ha invadido el lugar. Podría suceder de que no haya espacio suficiente como para poder colocar 2,40 metros con esta protección del suelo cemento. Y utilizando los geotextiles de distintas formas, materiales, etcétera, se puede utilizar también el bolsacreto, en el cual estos elementos geosintéticos se rellenan de concreto. Incluso también pueden utilizarse en lugar de los sacos simples que habíamos visto antes, se pueden utilizar geosintéticos que también se pueden rellenar de arena. Y estos geosintéticos con arena deben tener también el material geosintético le da suficiente resistencia al material y la arena le da el peso. Pero ya sea de arena o de concreto, estas bolsas se utilizan como cuerpo de revestimiento. Aquí noten que incluso el pie del talud está considerado mediante una acumulación de bolsas, de estos bolsacretos. Incluso se ha colocado aquí un bolsacreto más. Y para impedir de que el agua se los lleven, hay unos anclajes. Y como filtro se está considerando un geotextil a todo lo largo de este elemento. Bueno, con esto terminamos la primera parte de obras de protección. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer intermedio hasta las 11:16. Once y 16.
Señores, continuamos. Tenemos aquí entonces lo que es el diseño y colocación de espigones, enrocado y gaviones. Referente a los espigones, tenemos que ver lo que corresponde a la localización en planta, longitud, separación, pendiente de la corona, ángulo de orientación respecto a la orilla, permeabilidad del espigón y erosiones locales. Primero empezamos con lo que es localización en planta. Aquí tenemos que esta es la curva que se quiere proteger. Entonces se determina cuál es el ancho del río. ¿Cómo podemos determinar el ancho del río? Para esto en el aula virtual se ha colocado un material que es el manual River de la ANA, que es de diseño de defensas ribereñas. Bueno, no solamente tiene esa finalidad, sino que la idea de esta publicación de la Autoridad Nacional del Agua es de presentar este paquete que permite hacer el diseño de defensas ribereñas. Sin embargo, debemos mencionar que tiene una parte que corresponde a hidrología, para lo cual existen otros software más adecuados. Y para hidráulica también tenemos otros software más adecuados. Lo estamos indicando como referencia particularmente para lo que son defensas enrocadas. Entonces aquí nos indica el manejo del software que tiene que ver con el caudal de diseño, que es hidrología. Luego en el cálculo de defensas enrocadas presenta laterales y espigones. Y lo que yo quería presentarles ahorita, más que el programa, es el cálculo del ancho. ¿Cuál es el ancho con el que vamos a trabajar? Todos estos son aspectos de hidrología. Estos son de hidráulica. Profundidad de socavación también ya lo hemos visto. Aquí está dimensionamiento del enrocado, que utiliza un método que es distinto al que nosotros vamos a ver. Ajá. Creo que voy a empezar buscando la palabra ancho. Aquí está. Entonces tenemos el cálculo del ancho. Hablan de un ancho estable B, para el cual se consideran 5 opciones. Primero, dice, está la recomendación práctica que depende del caudal. Dependiendo entonces del caudal, nos dicen que este sería el ancho estable. Debemos señalar que esto no es una buena opción, porque el ancho de un río no depende solamente del caudal, sino de muchísimas características. Así que para poder determinar el ancho estable del río, no se recomienda esto. Luego nos mencionan el método de Pettis. Este método de Pettis también nos relaciona solamente el ancho con el caudal, que tiene el mismo comentario que ya dijimos antes. Ahora dice este método de Simmons y Henderson, trabaja en función del caudal de diseño y las condiciones del fondo del río, y que está basado en un coeficiente K1. Este coeficiente K1 depende de si el fondo es de arena, si se tiene material cohesivo, cohesivo solo, cohesivo con arena, si es que es cauce, si es que es no cohesivo, etc. Según el cual se tiene un K1 que permite determinar el ancho. Y después está el método de Blanch y Altuning.
que dice que está basado en el método del régimen estable y es función del factor diseño, factor de fondo y factor de orilla. Dice que para el factor de orilla se puede considerar también dependiendo del tipo de orilla. Barro y arena 0.1. Barro, arcilla, fangosa 0.2. Material muy cohesivo 0.3. Y para el factor de fondo se puede considerar esta expresión donde D es el diámetro medio de las partículas. Dice si es que hay poco arrastre de sedimentos, pero si hay arrastre de sedimentos y el fondo es arenoso, se puede usar esta otra expresión de aquí. Y que aquí en el programa existe un cajetín que permite direccionar mejor cuál es el valor que se puede tomar para FB y FS dependiendo de las condiciones del río. Entonces aquí nos dan la fórmula de Blench y con esto tendríamos el ancho. Ahora, si consideramos el método de Manning, tendríamos que conocer la rugosidad, el coeficiente de Manning y el caudal, de tal manera que se determine en función de estas características cuál sería el ancho. Y aquí están incluyendo un valor de M, donde en este M dice que varía de 0.5 a 1. Y que permitiría tener el ancho. Y noten aquí que nos dan diferentes valores de B, de N. Y acá hay una sección teórica que aplica directamente la ecuación de Manning. Y permite determinar, recuerden que el K de Strelker es la inversa del N de Manning. Entonces a la larga es utilizar la ecuación de Manning. Y teniendo en cuenta un borde libre que es función del caudal. Y se puede determinar aquí entonces con el método de Manning cuál sería el ancho. Entonces pueden ver ustedes que hay varios métodos que se sugieren en este manual para poder determinar el ancho. ¿Tienen algún comentario al respecto? Sí, ¿Tienen disculpe, algún comentario? ese software es libre. Sí, el software es libre, lo ha publicado la ANA. ¿Y es aplicable para los datos del Perú que usted había mencionado tantas veces que es tan complejo, que no hay muchas mediciones? Ah, allí bueno, esto de que es aplicable por las pocas mediciones o no, es válido para todo lo que hemos estudiado en el curso. Para todo necesitamos tener buena información y sobre todo tener en cuenta todos los aspectos que son varios y que están entremezclados entre sí. ¿Algún otro comentario? Bueno, respecto a esto de calcular el ancho estable del río, ha habido bastantes fracasos. En algunos casos se ha calculado un ancho estable muy pequeño y entonces lo que ha sucedido es que el fondo se ha erosionado e incluso se ha llegado a producir degradación. Y en otros casos se ha calculado un ancho demasiado grande y esto ha sido muy costoso porque han tenido que eliminar terrenos de cultivo, reubicar a las poblaciones y después resultó que se producía más bien sedimentación porque ya la velocidad había disminuido demasiado. ¿A qué creen ustedes que se puede atribuir estos fracasos? Podemos ver que hay varios procedimientos para poder determinar el ancho estable, según se indica aquí. ¿Cuál entonces creen ustedes que 5 métodos? ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la que ha habido fracasos en el cálculo del ancho estable?
Tal vez al considerar un factor de seguridad. Entrada. Que debería incluirse un factor de seguridad. Como dije, el problema de hacerlo muy ancho también es que puede generarse agradación. Si lo hacemos muy angosto, se genera degradación. O sea que eso de poner un factor de seguridad no nos ayuda en nada. Además, la pregunta era ¿cuál es la causa del fracaso? Los anchos de los canales, por ejemplo, de la selva no son estables. Bueno, esto de acá ha sido parte de un programa de defensa de ribereña que se ha hecho principalmente en la costa. Ingeniera, los datos de entrada para calcular el ancho. Hemos visto que depende de la fórmula. Hay unas fórmulas que solo dependen del B digo del Q. Hay otras fórmulas que ya incluyen la condición de las orillas. Esta de Blench incluye el transporte de sedimentos y entonces ya, aparte de las orillas, incluye el transporte de sedimentos. Y en el método de Manning y Strickler, ya se considera todas las características de pendiente, rugosidad, y aquí se ha puesto un coeficiente de cauce para tratar de explicar cuál sería el ancho. Y el otro es usar directamente la ecuación de Manning, para lo cual se tendrían que estimar muy bien todos los parámetros. O sea, aquí dan algunos valores del coeficiente de Strickler y del coeficiente de Manning, pero sabemos que el rango es muy grande. Estas son las variables. Entonces, como usted bien dice, dependiendo del tipo de variables, la fórmula puede estar muy alejada. De hecho, no podríamos pensar de ninguna manera que los dos primeros no puedan dar buenos datos. O sea, estos dos primeros métodos que dependen solamente del caudal, no deberíamos considerarlos de ninguna manera para calcular el ancho. Porque sabemos que no solamente depende del caudal, sino que depende de muchos otros factores. Así que estos dos métodos, ni pensar en usarlos. Ahora, en este método de Siemens y Anderson ya se están considerando las orillas, pero con eso tampoco es suficiente. Entonces diríamos que uno de los mejores es el de Blench. Al menos Blench está considerando un factor para el tipo de orilla y otro factor para el transporte de sedimentos. Que diríamos que al incluir un poco más de variables podría dar un mejor acercamiento. Y luego el coeficiente, el método de Manning también, pero siempre y cuando se analice muy bien las propiedades. O sea, no podemos pensar que estos puedan ser los únicos coeficientes n que vamos a considerar. Sabemos que el n depende de muchos factores y para eso nos hemos demorado bastante revisando el capítulo de hidráulica. Hemos estudiado el transporte de sedimentos, hemos estudiado morfología fluvial. Y todos esos elementos los tenemos que utilizar para definir el ancho estable. Entonces decimos que podríamos utilizar la fórmula de Blench y la fórmula de Manning, pero analizando cuidadosamente todos los parámetros, tratando de encontrar los mejores valores. Pero aún así eso no sería suficiente. ¿Qué creen ustedes que falta? ¿Qué más faltaría para poder definir el ancho estable? Comprobar haciendo visitas a campo. Ya, pero recuerden que la visita a campo depende de cuándo lleguemos al campo. Podemos llegar en estiaje con caudal muy pequeño. O podríamos llegar en avenida, pero con un caudal que no necesariamente es el de máxima avenida. De todas maneras, ir al campo es importante. Aparte de ir al campo y mirar, ¿qué más tenemos que hacer? Mirar y medir, ¿qué más tenemos que hacer?
comparar diferentes tiempos. ¿Qué tiempos? O sea, el estado del río en diferente tiempo, ¿no? Ajá. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Con los registros de años anteriores. ¿Qué registros? Imágenes satelitales, por ejemplo. Ujú. Muy bien. Es decir, todo lo que hemos estado estudiando en el curso está dirigido a poder determinar un valor de B. Ese valor de B no puede basarse solamente en unas formulitas. Tenemos que utilizar todos los criterios que hemos recibido de hidráulica, de flujos aluviales, transporte de sedimentos, morfología, incluso los criterios de socavación. Todos esos criterios debemos utilizarlos para poder definir un ancho estable. Basarnos en las visitas de campo, preguntar a los lugareños hasta dónde ha llegado el agua en las máximas avenidas, principalmente a los más ancianos, o preguntar qué cosa decían sus abuelos, etc. Tener información de campo y todo esto complementarlo con el análisis de las imágenes satelitales. Pero no solamente es cuestión de analizar las imágenes satelitales y mirarlas y decir, bueno, aquí estaba así y aquí estaba así. Todo el capítulo de morfología lo hemos utilizado para clasificar el río. Y hemos visto que los criterios de clasificación son diferentes. Y todos esos conceptos son los que nos van a permitir definir cuál es el ancho estable del río. Incluso toda su práctica número 2 ha sido dirigida a poder estudiar y conocer las características de un río. Y como podemos ver, son muchos criterios. O sea, no podemos decir de ninguna manera que una fórmula nos va a dar el ancho estable. Puede ser una herramienta y nos puede dar un valor de referencia, pero todos los conceptos que hemos desarrollado en el curso tienen que ser aplicados, conociendo, como dijimos, no solamente el estado actual del río, sino también su historia, para poder definir cuál es el ancho estable. Entonces, una vez que ya tenemos definido el ancho estable, ya podemos trazar ese ancho como una referencia, y ahí es donde tienen que estar las cabezas de los espigones. Ingeniera, ¿no? ¿cuál sería la definición más precisa de ancho estable? Como que el ancho que mayor tiempo se da, el ancho de mayor, que se da en una mayor avenida. ¿Cuál sería Hemos dicho que el caudal que tiene relación con la forma del río es el caudal dominante. Entonces no es cualquier avenida, es el caudal dominante. Entonces sería el ancho en el momento de un caudal dominante. Uh-huh. Se supone que el ancho del río para el caudal dominante es aquel ancho en el que no se deberían producir procesos de agradación ni degradación en el río. Bueno, una vez que ya tenemos definido ese ancho del río, ya podemos comenzar a ubicar los espigones. Lo primero era dónde están las cabezas de los espigones, que quedan definidas por el ancho. Luego se necesita definir un radio de curvatura. Esto, por supuesto, va a depender de la curva, pero aquí se tiene que asegurar que esta curvatura final tenga un radio que está entre 2,5B y 8B. La longitud de los espigones también va a depender de la zona a proteger, de tal manera que, como dijimos, la cabeza tiene que llegar hasta esta y después podemos considerar que el espigón podría tener una longitud de empotramiento. Y la parte que está expuesta al agua se conoce como longitud de trabajo. Entonces aquí tenemos LE, longitud de anclaje, LT, longitud de trabajo o longitud efectiva. Se tiene que la longitud de trabajo debe estar limitada entre el tirante y el ancho entre 4. Y la longitud de empotramiento debe ser mayor que la longitud de trabajo entre 4. También puede suceder de que el espigón tenga una cabeza redondeada o sino que tenga un gancho en L. Este gancho en L se puede considerar como de 0.4 veces la separación.
Y la separación se puede considerar como 1.5 veces la longitud de trabajo hasta 2 veces la longitud de trabajo. Y entonces aquí tenemos que la diferencia entre el gancho, que puede ser 0,4 DSE, y el resto nos debería estar dando el ancho, SE. Entonces, si este es 0,5 DSE, quiere decir que el gancho tiene 0,5. Y si este es 0,4, el resto tiene que tener 0,6. Ahora, noten ustedes que la separación es variable. Entonces, ¿de qué depende la separación? Aquí nos dan algunos criterios para poder considerar la separación. Algunos autores nos dicen que puede ser 3 o 4 veces la longitud de los espigones, pero menor que el ancho del río. Massa dice que depende del ángulo, que entre 70 y 90 grados debe ser de 4.5 a 5.5 veces la longitud de trabajo del espigón. En cambio, para 60 grados debería ser mayor. Y que en tramos curvos la separación podría ser la mitad de un tramo recto. Y estos otros autores dicen que la separación debería cumplir esta condición, donde C es una constante que puede ser 0,6, G la aceleración de la gravedad, Y el tirante y N el coeficiente de Manning. Y estos autores dicen que puede ser de 1 a 2 veces el ancho del río, o si no de 4 o 5 veces la longitud de trabajo. Y también, entonces, aquí tenemos que nos dicen que la separación podría ser de 6 veces la longitud de trabajo para un espigón empotrado y de 5 veces para un espigón no empotrado. Pero también hay otros autores que hablan de que la separación va a depender del ángulo de expansión teórica que sufre la corriente al pasar frente al extremo del espigón. De tal manera que aquí tenemos un espigón, entonces consideramos de que la corriente estaría pasando aquí, digamos, como una tangente, respecto a la tangente de esta curva que define el ancho estable, se toma un ángulo beta, y ese ángulo beta puede variar entre 9 y 11 grados, de tal manera que se define esta recta. En el punto de intersección de esta recta se coloca el siguiente espigón. Y así sucesivamente con el resto de los espigones. El ejemplo que se muestra en la parte de arriba tiene una zona más estable, podría decirse, más regular. Mientras que en la imagen que está abajo es bastante irregular. Pero con el mismo criterio, tenemos la curva definida por el ancho estable. Trazamos la tangente, determinamos el ángulo beta de 9 a 11 grados, trazamos la recta y ubicamos el siguiente espigón. Y de nuevamente el ángulo beta y el siguiente espigón. Y entonces ahí podemos ver que en esta curva irregular, los espigones también tendrían diferentes longitudes. Ahora nos hablan de la pendiente de la corona. Como estos espigones son rellenos, en la parte inferior el material es más pequeño, que se indica pequeña roca. En cambio, en la parte exterior es roca más grande para poder soportar mejor el ataque del agua. Se considera un talud típico de 1,5 en 1. Además que hay un talud hacia el río. Y que este espigón debe tener una altura que va a depender del nivel del agua. Aquí tenemos el nivel del terreno, nivel medio del agua, nivel medio del agua baja, medio normal y máxima avenida, que para este ejemplo está cubriendo el espigón. Pero no necesariamente lo va a cubrir, también hay unos espigones que son más altos. Entonces, Massa señala que la altura mínima del espigón debería ser de medio metro en el centro. Las pendientes, aquí se refiere a esta pendiente que lleva hacia el centro, debe estar entre 0.05 y 0.25. Y este autor dice que con pendientes de 0.1 más se favorece la sedimentación. La sedimentación aquí en la zona entre espigones y sobre espigón y resultan más económicos. Ahora, respecto al ángulo de orientación respecto a la orilla,
tenemos que este es alfa y esta es la dirección de la corriente. Entonces alfa recomienda 70 grados. Alfa, digo, masa recomienda 70 grados. Pero dice que con radios de curvatura pequeños se debe tener ángulos menores. La idea de tener 70 grados estaría como en este caso, lo cual favorece que la erosión se produzca después de la cabeza del espigón. En cambio, con un ángulo mayor a 90 grados, se va a tener que la erosión tiende a estar por la cabeza del espigón. Por eso es que Massa dice que es preferible 70 grados. Ahora, esta zona de estancamiento se produce de cualquier manera en la zona anterior al espigón, es decir, aquí también va a haber estancamiento. Y justamente esa es una de las características que dan lugar a que el espigón trabaje bien. El hecho de que entre espigones se produce sedimentación o incluso puede haber relleno de material y crecimiento de vegetación, lo cual refuerza la habilidad de proteger la orilla. Y aquí pasamos a lo que es enrocado. Un ratito, me equivoqué de... Tengo que abrir otra. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que es enrocado. Y en lo que es enrocado o riprap, se están considerando lo que dice en el libro de texto. Entonces aquí se indican todos los puntos y las páginas en las que se encuentran los puntos en el libro de texto. Aquí se va a ver los factores a considerar para el diseño del enrocado, un método de diseño con factor de estabilidad, cómo este método cambia incluyendo la fórmula de perfil de velocidad y el esfuerzo de corte, una ecuación recomendada del cuerpo de ingenieros, determinación del espesor y la gradación, es decir, cómo varían los tamaños en el enrocado, la colocación, los métodos de falla y los filtros. Empezando con los factores a considerar, se tiene que tener en cuenta la durabilidad de la roca, su densidad, la velocidad tanto en magnitud y dirección del flujo en la vecindad de la roca, el talud del lecho y la línea de ribera a proteger, el ángulo de reposo de la roca, la forma y angularidad de la roca, forma y peso de rocas que serán estables en la corriente, el espesor de la capa de enrocado, el requerimiento de filtros, la protección de pie de talud y el amarre de la capa de enrocado en la ribera y en los extremos de aguas arriba y aguas abajo. Entonces las variables de diseño que debemos considerar corresponden al espesor del enrocado, que aquí está determinado como T. Luego el diámetro del material que conforma el enrocado. El talud del material base. Aunque este talud del material base depende más del material base que del enrocado, pero ya hemos dicho que este material base tiene que ser estable. Por tanto, el talud al que se refiere tiene que ser el que da la estabilidad del material base. Luego se necesita determinar cuál debe ser la condición de la protección a pie de talud. Y bueno, aquí se está indicando una profundidad adicional para tener una protección sobre el nivel máximo del agua. Vamos a empezar entonces viendo el método de diseño con el factor de estabilidad. Y esto es lo que habíamos dicho antes. Si es que no hay olas y no hay filtración, la estabilidad del enrocado depende de la magnitud y dirección de la velocidad en la dirección de las partículas, el ángulo del talud lateral y las características de la roca, incluyendo la geometría, angularidad y densidad.
porque este enrocado se mantiene gracias a su propio peso. El peso del enrocado debe ser suficiente para poder resistir los esfuerzos de corte del agua. Para poder ver esto con más claridad, se presenta aquí esta imagen del enrocado. Tenemos que se está considerando el talud del enrocado el mismo para la parte lateral que para el frente, que forman un ángulo teta con la horizontal. Este es el talud lateral a un ángulo teta y el talud frontal que también forma un ángulo teta con la horizontal. Después tenemos que este es el nivel del agua y tenemos que esta es la dirección del flujo. De tal manera que esa velocidad tiene un ángulo con respecto a la horizontal, de tal manera que hay una velocidad V sub R que tiene la dirección del talud del enrocado. Si es que tomamos una vista normal a la que indicamos aquí para un punto P que conforme el enrocado, como este punto se encuentra sobre este punto que nos estamos refiriendo está aquí, en el inclinado y su peso es así. Pero el corte que se está señalando está correspondiendo al plano del talud. Por eso es que en el plano del talud tenemos una componente del peso en esta dirección. Aquí tenemos la velocidad de la partícula V sub R, el ángulo lambda que hace con la horizontal, y la partícula tendería a moverse en la dirección del talud. Y aquí hay otro corte A, donde se indica el contacto de dos partículas. Aparte de la fuerza de arrastre del agua, que es esta FD es la fuerza de arrastre del agua que tiene la dirección de la velocidad. Esta fuerza de arrastre tiene la dirección de la velocidad. Pero aparte de la fuerza de arrastre está la fuerza de sustentación, que es perpendicular a la fuerza de arrastre. Y entonces aquí en la partícula tenemos que en este plano de movimiento de la partícula, que es el A, se tiene este corte que nos daría las componentes del peso que se indican aquí, la componente de la fuerza de arrastre y la otra componente del peso. De tal manera que esta partícula está sometida a todo un conjunto de fuerzas que tratan de desestabilizarla. Tenemos entonces que se está tomando momentos respecto a este punto O. Tendríamos que la fuerza de sustentación tiene un momento en esta dirección con este brazo de palanca E4. La componente de la fuerza de arrastre tiene un momento en esta dirección con un brazo de palanca E3. Esta componente del peso tiene también esta dirección con este brazo de palanca E1. Y esta otra componente del peso es la única que está en componente en sentido contrario, que tiene el brazo de palanca E2. Noten ustedes que este ángulo teta es el ángulo que está haciendo el talud con la horizontal. De tal manera que el coseno de teta es mayor que el seno de teta. Por tanto, esta fuerza, esta componente del peso, es la única que produce la estabilización de la roca. Es la única que produce la estabilización de la roca. Todas las otras son desestabilizantes. Entonces, este método de diseño con factor de estabilidad lo que trata es de establecer las condiciones para el movimiento incipiente. Y ese movimiento incipiente será el momento en que los dos momentos se igualen. El momento de la fuerza estabilizadora, que está dada por esta componente del peso, y el momento de todas las fuerzas desestabilizadoras. Y todas las otras fuerzas desestabilizadoras están dadas por el otro término que está aquí. Momento de fuerzas estabilizadoras igual a momento de fuerzas desestabilizadoras.
Y además, este método de diseño con factor de estabilidad se define un factor de estabilidad que aquí está con sus letras en inglés SF, o que nosotros le decimos factor de seguridad. Ese factor de seguridad que está dado por el momento de la fuerza resistente entre el momento de las fuerzas desestabilizadoras. Entonces la idea es que si esto es mayor que 1, el elemento está en condición estable. Si fuera igual a 1, estaría en condición de movimiento incipiente. Y si fuera menor a 1, estaría en condición inestable. Ahora, este fue el planteamiento de Stevens en 1968. Y a partir de ese año han habido varias contribuciones. Aquí decíamos que la estabilidad se tiene si el factor de seguridad es mayor que 1. Bueno, Simon y Centurk en 1992 plantearon el factor de seguridad con esta expresión, donde aparece θ, que ya hemos visto que es el ángulo que hace el talud con la horizontal, phi, que aquí se indica que es el ángulo de reposo, una variable eta prima, esta variable eta prima se relaciona con lambda, y lambda es el ángulo que hace la velocidad con la horizontal. Y tenemos el beta. Y beta se calcula con esta expresión. Tangente de coseno de lambda entre 2 seno de θ entre eta tangente de psi más seno de lambda, donde eta a su vez depende del esfuerzo de corte actuante, el peso específico de la roca y el diámetro de la roca, el tamaño de la roca. Entonces, utilizando todas estas expresiones, se puede determinar el factor de seguridad, puesto que nosotros conocemos el peso específico de la roca. Tenemos el ángulo de reposo de ese material, tenemos el ángulo de la velocidad, tenemos el esfuerzo de corte en la pared, el ángulo del talud con la horizontal. Entonces, podríamos determinar cuál es el factor de seguridad para un tamaño dado. Pero por lo general estamos interesados más bien en determinar el tamaño que nos da un factor de seguridad dado. Y en este caso, considerando que es estable para factor de seguridad mayor que 1, hay algunos autores que consideran 1.1 como suficiente, pero vamos a hablar más al respecto después. Lo recomendado es trabajar con factores de seguridad de 1.5. Lo que tenemos aquí es un diseño en el caso de que lambda sea 0. Reemplazando el lambda igual a 0 en las ecuaciones de la página anterior, nos queda este factor de seguridad donde ahora aparece un SM, que a su vez es la tangente del ángulo de reposo entre la tangente del ángulo del talud, y aparece este epsilon, que se determina con el eta, y con la secante de θ. Entonces, el método que se está sugiriendo aquí es que en lugar de nosotros determinar el factor de seguridad para un diámetro, determinemos el diámetro para un factor de seguridad. Y por eso es que se ha despejado el eta y que queda aquí en función del factor de seguridad con esta expresión. Y esto se ha graficado en esta ecuación para un factor de seguridad de 1.5, que es el factor recomendado. De tal manera que esta es la expresión de eta que tenemos aquí en el numerador, que depende del ángulo del talud y también depende del ángulo de reposo, del factor de seguridad y del peso específico, que aquí se está considerando de 2,65. Entonces la idea es que nosotros podríamos determinar en función del ángulo del talud y el ángulo de reposo, cuál sería el valor de eta. Y luego, como tenemos conocido el esfuerzo de corte, podríamos determinar el tamaño de la roca. ¿Qué sería una manera de resolver este problema? Bueno, y nos vamos a quedar allí. Ahora, como les dije, todo esto está en el libro de texto y también vamos a revisar en la siguiente clase los ejemplos que también están en el libro de texto. ¿Hay alguna pregunta? El FD que nos mostró
como que la fuerza que aplicaba el agua sobre el revestimiento, ¿no? ¿Cuál variable? El FD es cuando hizo el diagrama de equilibrio de fuerzas de una roca. ¿Este? ¿FL? Sí, sí, disculpe, FL. No, esta es la fuerza de sustentación. O sea, ¿es la que aplica el agua sobre la roca? Sí, una fuerza que aplica el agua sobre la roca y que es normal a la fuerza de arrastre y que se debe a condiciones cinemáticas. El caso más conocido y que les han explicado en mecánica de fluidos de la fuerza de sustentación es el de un ala de avión. En esta ala tenemos que aquí hay una presión diferente a la presión en la parte superior, lo cual da lugar a una fuerza de sustentación hacia arriba, y eso es lo que permite que los aviones vuelen. Por la diferente presión. Y la fuerza de arrastre es la perpendicular, ¿no? Sí, la fuerza de arrastre es la que se debe al esfuerzo de torque. Esta es la dirección del movimiento. Y la fuerza de sustentación es la normal. Sí. Igual, sobre el ala de avión, acá hay una fuerza de arrastre, F sub A. Y la transversa, que aquí está como de drag, de arrastre. Fuerza de arrastre. Y la normal es la fuerza de sustentación. ¿Alguna otra pregunta? Entonces no olviden que la sustentación es el día jueves. Ahí la modalidad va a ser que como ya ustedes han subido los videos al disco virtual, yo voy a poner el video, vamos a ver el video de cada grupo y luego vamos a hacer las preguntas correspondientes. Y deben estar presentes los miembros del grupo. Es decir, deberían estar presentes todos. Y les dije que esto es importante porque esta pregunta es una fija del examen final. O sea, lo que todos ustedes han desarrollado para esta práctica 2 es una pregunta que de todas maneras va a venir en el examen final. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos hasta el día jueves.